Muy bien, para el día de hoy vamos a ocupar nuestra información, nuestro manual, nuestras libretas u hojas de máquina y el tema que les voy a explicar el día de hoy. Antes de adentrarnos a lo que nos toca hoy, que son la elaboración de fichas de trabajo, vamos a hablar acerca del tema de las citas textuales. Este lo pueden encontrar en la página 37 de su libro. Bueno, las citas textuales, como bien lo pueden leer aquí, son las copias exactas de un texto. No podemos cambiar las palabras originales, pero sí suprimirlas. ¿A qué nos referimos? Bueno, ¿se acuerdan que regularmente cuando nosotros ponemos una foto en Facebook, ponemos alguna frase o algo? Esa frase que la sacamos de algún libro o de alguna página o de alguna canción, se tiene que citar. ¿Qué significa citar? Son las mismas palabras que puso el autor, pero de una forma legal, para que no se vea como plagio. ¿Qué es lo que vamos a utilizar siempre en citas textuales? Esta fórmula: el autor, el año de la publicación y la página o párrafo de donde sacó. Por ejemplo, página quiere referirse a 37, 38 y párrafo significa, por ejemplo, si estamos leyendo algún documento o algo, párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, de dónde se sacó este tipo de información. Entonces, nos vamos a que existen dos tipos: corta y larga. Cuando hablamos de una cita textual corta, existen tres tipos: autor, año y contenido. Nos vamos al primero. La cita textual corta por autor significa que vamos a ocupar, obviamente, como aquí, el autor al principio. Mi autor es Andrea Imaginario. Después, entre paréntesis, como pueden ver en esta parte, va el año 2019. Y después vamos a abrir comillas. Siempre que tengamos una cita de menos de 40 palabras, hay que abrir comillas. Yo puse Andrea Imaginario, año 2019, menciona que, y luego ahora sí pongo lo que yo voy a volver a escribir de la investigación. La música es una manifestación artística y cultural de los pueblos. Ahí yo me puedo dar cuenta que esta información la saqué del párrafo número 3. Eso es en autor. Comenzamos con el autor, el año entre paréntesis, ponemos toda la cita textual y entre comillas, cerramos comillas y ponemos el párrafo de donde lo sacamos. Ahora, nos vamos a la cita textual de año. Cuando hablamos de una cita textual de año, por obvias razones, vamos a empezar en el año de investigación. En el 2010, España Mojar, que es el autor, dice que siempre van a encontrar en citas textuales cortas que viene, dice que, afirma que, menciona que. ¿Para qué? Para poder abrir los paréntesis y ahora sí poner la información que yo quiero escribir. Aquí entonces dice, en 2010, España Mojar dice que, abro paréntesis, la música siempre te va a provocar emociones y te traerá recuerdos. ¿De dónde lo saqué? Del párrafo número 1. A eso nos referimos con una cita textual corta de año. Empezamos con año, autor, la cita textual y el párrafo de donde lo saqué. Y por último está la cita textual de contenido. Cuando hablamos de una cita textual de contenido, quiere decir que ya no tengo que poner autor, año y párrafo al principio, sino ya entre paréntesis, como lo pueden ver de este lado, todo junto. La cita textual de contenido es, ponemos lo que yo pienso adecuado, lo que yo quiero escribir tal cual sin modificar nada que yo leí. A nivel mundial, los jóvenes escuchan música electrónica, pop y rock. Entonces ya después de eso, abro paréntesis y pongo el nombre del autor, de preferencia por apellidos y nombre, el año y el párrafo de donde lo saqué. Entonces nos damos cuenta que todas son de menos de 40 palabras, las tres tipos, y tenemos que utilizar esta fórmula, o tenemos que conocer el autor, el año de la publicación y la página o el párrafo de donde lo saqué. Por eso es importante que ustedes lo hayan tenido, lo hayan investigado. Ahora, también existe un tipo de cita textual que es la larga. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si nos damos cuenta, usamos las mismas tres cosas: autor, año y página o párrafo. Pero lo importante aquí es que sí cambia. ¿Por qué? Tenemos que dar una pequeña introducción de lo que vamos a poner dentro de la cita textual larga. Yo puse: la importancia de escuchar música es primordial. Según Ángela Bernardo, que sería nuestro autor, en el 2014, y lo pongo entre paréntesis, abro dos puntos para poder poner lo que yo considero adecuado dentro de la cita textual. Esta cita textual larga, si ven, es mucho más palabras, tienen que ser más de 40 palabras las que tienen que escribirse ahí. Y otro dato,
Si se dan cuenta, en la parte de arriba puse la letra como yo comúnmente la hago. Y cuando ya pongo la cita, tiene que ir centrado de este lado y en un tamaño un poco más pequeño de la que viene en la introducción, que sería esta. La cita textual larga, volvemos a ocupar el autor, el año y el párrafo que viene en esta parte. ¿Para qué? Para poder poner de una forma más explícita la información, si yo considero que se puede hacer de mayor palabras. Ustedes se van a preguntar por qué les encargué este tipo de citas textuales. Bueno, ustedes van a hacer lo mismo ahorita en las fichas de trabajo. Entonces, si se van a la página número 36 de su libro, viene una ficha de trabajo. ¿Qué es una ficha de trabajo? Es poder suprimir toda la información un poco más y aparte agregarle tanto citas textuales como opiniones personales, que ya el último también nos van a servir para el trabajo final. Entonces, supongamos que vamos a ocupar de estas 5 cosas. Número 1, el tema. ¿Qué es el tema? Yo también hice una acerca de mi trabajo. Aquí está. Esta ficha, le puse ficha número 1. ¿Por qué? Porque vamos a hacer, bueno, yo en total voy a hacer 4. La primera, que es según lo que yo voy a investigar, es que es la música. Otra ficha sería los tipos de música, otra ficha sería los motivos y una última serían los efectos. Mi primera ficha es que es la música, que sería el tema que según su libro tiene que venir, número 1. Número 2, los datos del texto que se lee o la persona que escribió el tema. Ahí es donde vamos a ocupar lo que yo les pedí ayer. Por ejemplo, aquí está. Mi autor se llama Imaginario, Andrea, siempre se empieza por apellido primero. El título de donde yo lo saqué, que se llama Significado de Música, y de qué página lo saqué, significados. Si se dan cuenta, de este lado en la computadora podemos corroborar la información. Mi autor se llama Andrea Imaginario, el título, que sería este, es Significado de la Música, y el nombre de la página es este, que es lo mismo que yo puse en el punto número 2. Nos vamos al punto número 3, dice contenido de la ficha. De la información que yo ya saqué, que ya escribí en mi libreta, vamos a resumirla aún más de lo que ya lo habíamos hecho. Ya puse yo, ¿qué es el significado de música? Combinación ordenada de ritmo, melodía, armonía que resulta agradable a los oídos, los cuales son generados por la voz a través de instrumentos musicales. Ya resumí más de información de lo que yo ya lo había hecho. Punto número 4, una cita textual. Palabras de autor sin modificación y aparte deben de comentar con sus palabras. Si se dan cuenta, yo aquí puse una cita textual de contenido. Aquí ya no le agregué yo en esta parte el autor ni el año. ¿Por qué? Porque ya se los agregué en este lado. Entonces, ponemos mi cita textual, la que ustedes quieran. Entonces yo puse, es uno de los medios por el cual el individuo expresa sus sentimientos, y le agregué unos renglones de mi comentario personal. Muchas veces la composición hace que otras personas se sientan identificados con las emociones del autor que se transmite en otros. Entonces, hacemos nuestra cita textual, puede ser muy corta, pero hay que agregarle un comentario acerca de esa cita textual que ustedes están haciendo. Y por último, número 5, la opinión personal. Acerca de lo escrito en la ficha, una conclusión. O sea, que de mi número 3 y mi número 4, ¿qué aprendí yo? ¿Qué puedo decir yo? Y yo puse esto. Es a través de la música que las personas pueden expresarse y lo pueden hacer por distintos medios, según lo que leí aquí y lo que yo puse aquí. Hacemos una pequeña conclusión. Entonces, esta ficha la tienen que hacer por subtema. Si tienen 4 subtemas, entonces son 4 fichas con estos 5 elementos. Y obviamente hay que aprender cómo hacer las citas textuales para poderla poner en este lado. Muy bien. Ahorita les voy a anexar lo que es una foto para que puedan ver la ficha, y si no, viene en su página 36. Entonces van a hacer de tarea o la actividad del día de hoy las fichas que ustedes van a utilizar para su investigación.